Bien, buenas tardes, chicos. Vamos a iniciar con la clase de parasitología. El día de hoy me imagino que habrán asistido a la primera clase, que fue clasificación e introducción a este curso. Y dentro de la clasificación, pues habíamos visto que había un apartado que era protozoarios, ¿verdad? Si no se me escucha bien, o sea, fuerte, los que están atrás podrían pasar para adelante. ¿Sí? Igual las diapositivas me parece que ya se les envió. Bien, con respecto a parasitología, pues ese es un curso muy bonito, donde van a hablar de diferentes parásitos y tienen que tener en cuenta siempre aprender sobre todo el ciclo biológico, porque el ciclo biológico te va a ayudar a entender la clínica y el diagnóstico, y así como también cómo es que debemos de tratar. Para el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la entamoeba histolítica, que es uno de los parásitos principales que se encuentran dentro de la clasificación de los protozoarios, y el día de mañana ya continuaríamos con el tema de diarrea, por lo que hoy tenemos un evento abajo en la facultad. Bien, entonces con respecto a entamoeba histolítica hablaremos sobre su taxonomía, generalidades, morfología. La morfología es necesario que la aprendan a reconocer porque cuando vayan al laboratorio en las láminas van a poder ver sus formas tanto como quiste y trofozoitos. Su ciclo biológico, su patogenia, cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento. Bien, con respecto a la taxonomía, pues vamos a ver de que esta pertenece al dominio Eukarya, al reino protista, a la clase Entamoebidae, de orden Amoebida y de la familia Entamoebidae. Aquí lo que nos importa es que vamos a ver de que estas entamoebas vamos a encontrar entamoebas patógenas, así como también entamoebas comensales. Y dentro de estas, pues tenemos a la familia Mastigomavidae, la cual se va a dividir en tres géneros. La primera, que es la entamoeba, y esta entamoeba se divide en tres: entamoeba histolítica, coli y dispar. De estas tres, la que se estudia es la entamoeba histolítica. ¿Por qué? Porque esta es patógena. Esta va a producir clínica en el ser humano, a diferencia de la entamoeba dispar, que es similar su morfología, pero en el ser humano solo es portador, es decir, pasa la patología, pero no presenta clínica. Y la entamoeba coli, que es la menos estudiada, ¿no? Estas dos son entamoebas comensales. Luego tenemos el género Lodomoeba y Endolimax, que vendrían a ser otros tipos de entamoebas, pero como vuelvo a repetir, no son muy estudiadas en el capítulo de parasitología. Con respecto a este parásito, vamos a encontrar dos fases. Lo podemos encontrar en su fase de quiste y en su fase de trofozoito. El quiste, como vemos en la imagen, es una forma esférica, la cual va a tener una doble bicapa lipídica, que esta doble capa va a permitir que cuando pase hacia lo que es el estómago, tenga estos polisacáridos que impidan que este ácido clorhídrico que encontramos en el estómago pueda destruirla. Es por eso que este quiste sobrevive al estómago y luego va a pasar al intestino, como vamos a ver en las siguientes imágenes. Entonces, esta es la forma infectante. Es decir, este quiste lo vamos a encontrar en las heces del ser humano. Estas heces, muchos de estos seres humanos, cuando van a orinar en un lago, en un río, contaminan esta agua. Y con esta agua ustedes saben que se puede regar lo que son nuestros alimentos. Cuando otro ser humano viene y come esos alimentos, ya está infectado por esos quistes y va a ingresar a través de la boca. Entonces, tanto como sale como ingresa es el quiste, por eso se le conoce como la forma infectante y va a pasar pues por una fase de resistencia. Esta de aquí es inmóvil, es decir, al tener esta doble bicapa no le permite movilizarse. Es por eso que luego tiene que convertirse en trofozoito para poder continuar su camino hacia el intestino. ¿Cuánto mide? Entre 8 a 20 micrómetros. Y esto sí es importante porque cuando vayan al laboratorio les van a preguntar, o sea, les ponen la imagen, ustedes tienen que colocar sus características. Entonces es una forma esférica con doble bicapa, de pared delgada y tiene 1 a 4 núcleos. La forma infectante va a tener 4 núcleos, tal cual como vemos en la imagen. Y así lo van a ver en su lámina de laboratorio. Luego tenemos la otra fase, que es el trofozoito. Una vez de que este quiste, o sea, aquí por ejemplo tenemos el estómago, el colon, y acá está el intestino delgado.
Entonces, este quiste va a pasar aquí en forma esférica y es tan resistente su bicapa que el ácido clorhídrico no le hace nada. Y es por eso que él va a seguir hacia lo que vendría a ser el intestino delgado. Aquí en el intestino delgado es donde ese quiste va a salir los trofozoitos, que vendrían a ser este de acá. ¿Cuántos salen? Aproximadamente 8 trofozoitos. De cada quiste van a salir 8 de trofozoitos. Esta es la forma patógena. ¿Qué quiere decir la forma patógena? Que es la fase que va a provocar la clínica en el ser humano. Y es la fase invasiva porque va a llegar a invadir lo que vendría a ser el intestino grueso, o también conocido como el colon. Es móvil porque tiene su membrana se estira dando esta forma de pseudópodos que va a permitir que ésta pueda movilizarse dentro del intestino. Mide entre de 15 a 60 micrómetros y este de aquí se puede reproducir, ¿no? Y es mononucleado porque vamos a ver que solo tiene un núcleo y este núcleo pues va a tener características que vamos a verlas más adelante. Entonces, ese trofozoito tiene dos capas, el ectoplasma y el endoplasma. El ectoplasma vendría a ser la membrana más externa y el endoplasma, la que estoy viendo, la que estoy coloreando, subrayando, que vendría a ser la parte interna. Este ectoplasma es hialino y está formado por un estado de gel y va a contener actina y miosina que va a permitir que el movimiento y la forma de este trofozoito. Y el endoplasma, que es un estado sólido que va a tener los organelas y dentro de estas pues, se va a encontrar el núcleo. Bien, acá tenemos otra imagen en donde podemos ver a este trofozoito, ¿no? Con esta forma de pseudópodos que va a permitir su movilización dentro del intestino delgado y intestino grueso. Va a tener un núcleo, ¿no? La cual va a tener una forma de rueda dentada, que la vamos a ver en otra imagen cómo se ve en el laboratorio. Y con lo que respecta al quiste, pues va a ser inmóvil, por lo que no tiene esta propiedad de pseudópodos como el trofozoito, y va a tener esta doble bicapa lipídica. Bien, ahora este trofozoito tiene que tener un ambiente adecuado para poder sobrevivir, ¿no? Y es por eso, ¿cuál es este ambiente favorable? Que el ser humano pues tenga un pH de 7, una temperatura de 37 centígrados, que tenga nutrientes disponibles, porque este trofozoito se va a nutrir de los glóbulos rojos, de otras bacterias que van a fagocitar, ¿no? Es decir, por ejemplo, este es mi trofozoito y cuando lo vamos a ver su núcleo y podemos encontrar alrededor glóbulos rojos fagocitados y una buena hidratación. Cuando esto ocurre, ese trofozoito va a poder sobrevivir en el intestino grueso y va a empezar a invadirlo. Es por eso que este se le conoce como un parásito invasor. Pero, ¿qué pasaría si no hay un ambiente desfavorable? O sea, al trofozoito de nada le sirve quedarse en el colon porque no encuentra nutrición, ni un buen pH y todo lo que se ha mencionado. Y entonces, ¿qué pasa? Que este trofozoito se vuelve a enquistar. Se le conoce como el proceso de enquistación. O sea, de lo que era trofozoito, vuelve a convertirse en un quiste con 4 núcleos. Y para que este quiste vuelva a salir a través de las heces. En cambio, cuando sí tiene un buen ambiente favorable, se queda en el intestino grueso y empieza a invadirlo, a provocar estas úlceras que vamos a ver en las siguientes imágenes. Entonces, cuando hablamos de un ambiente desfavorable, pues hace de que ese trofozoito se vuelva inmóvil, no tenga la propiedad de sus pseudópodos para poder movilizarse, vuelve a su forma quística con una forma esférica, va a estar en un estado de deshidratación y va a formar el prequiste. Entonces, se desprende de la mucosa, inicia el enquistamiento en la luz del intestino grueso para volver a convertirse en quiste. Bien, y eso es lo que en esta imagen pues podemos ver, miren, ese trofozoito, pero si no tiene un buen ambiente, entonces va a volver a quiste, pero como inicia con su estado de prequiste, luego quiste inmaduro con un solo núcleo, quiste inmaduro binucleado y por último termina en un quiste maduro tetranucleado. Es este quiste el que va a volver a salir a través de la luz intestinal hacia lo que vendría a ser las heces. Por lo tanto, se eliminan las heces y es la forma infectante porque estas heces
ya sea porque el ser humano va al baño y no se limpia y luego come, pues va a ingresar a través de los alimentos o por alimentos contaminados por agua contaminada de estas heces, ¿no? ¿Cómo? Mm, No, siempre va a haber, por eso esta parte se llama el ser humano como el portador. O sea, es decir, él va a seguir excretando los quistes a través de las heces, porque ya se ha quedado trofozoitos adentro. Y esos trofozoitos empiezan a dividir en más trofozoitos y se va volviendo quistando y sale a través de los quistes. Es por eso que cuando nosotros detectamos un paciente con ese tipo de entamoeba histolítica, aunque no tenga clínica, pero sí es portador porque sale el quiste, hay que darle tratamiento, ¿no? Y esto se logra gracias al diagnóstico que vamos a ver más adelante. ¿Cómo detectamos? De cada quiste salen 8 trofozoitos. Y luego esos trofozoitos, por una división binaria, empiezan a reproducirse más. Y cuando no encuentran un ambiente favorable, se vuelven a enquistar y salen. Sí. Si no, ahorita les hago una página en blanco y les explico. Ya. Entonces habíamos visto de que cómo ingresa este parásito a través de nuestro organismo es a través de la vía vocal. O sea, ya sea por un alimento que esté contaminado, por el riego de estas aguas que han estado contaminadas por esos quistes. Hemos visto que hay, por ejemplo, en los ríos, muchas personas hacen ahí, pues, ¿no? O sea, su depósito. Entonces, estas heces fecales contaminan el agua y cuando hay riego de estos campos, se irriga con esta agua que está contaminada y esto hace que estos alimentos puedan tener estos quistes. O cuando el ser humano no se limpia o no se lava las manos después de la defecación, ya las manos vienen contaminadas con estos quistes, agarra un alimento, entonces el parásito ingresa a través de la vía vocal. Ya. Una vez que ingresa, este al ser un quiste, habíamos dicho que es inmóvil, que tiene su bicapa lipídica con 4 núcleos, va a ingresar a través de la boca y va a pasar por el estómago. A pesar de que en el estómago hay el ácido clorhídrico, que sabíamos que es una sustancia protectora del estómago, a pesar de esto, esta bicapa es tan fuerte que a pesar del ácido no se destruye, sino que este quiste va a continuar. Continúa hacia lo que vendría a ser el intestino delgado. Cuando llega al ilio, aquí es donde este quiste va a pasar por un proceso de enquistación, que quiere decir que este quiste se va a formar en un trofozoito. Y habíamos visto que un trofozoito tiene esta morfología de pseudópodos que le permite movilizarse en el colon. ¿Cuántos trofozoitos salen de cada quiste? 8 trofozoitos de cada quiste. Este trofozoito tiene un solo núcleo en una forma de rueda indentada, que vendría a ser así. Y vamos a encontrar que en su citoplasma podemos encontrar glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque estos trofozoitos tienden a fagocitar
estos glóbulos rojos. Es por eso que en la persona puede llegar a producir anemia, porque está fagocitando constantemente estos glóbulos rojos y hace que disminuya sus glóbulos en la sangre. Bien, una vez que ya tenemos esos trofosoditos en el intestino delgado, como tiene esta propiedad de movilizarse, va a pasar hacia lo que es el intestino grueso. Si hay un ambiente favorable, como habíamos dicho, un pH de 7 y todo lo que se mencionó, ese va a empezar a invadir el colon, provocando unas úlceras, que se le conocen como las úlceras en botón de camisa, que lo vamos a ver en otras imágenes para que puedan entender. Estas úlceras pueden llegar incluso hasta pasar ya la pared de lo que vendría a ser el colon o intestino grueso. Y cuando pasa esta pared, se puede ir hacia la sangre, ¿no es cierto? Y nosotros, bueno, si lo van a revisar más adelante por anatomía, vamos a encontrar la vena porta. Y esta vena porta va a llevar hacia lo que es el hígado. Entonces, por eso se va a explicar en la clínica de que estos trofozoitos pueden migrar a través de la sangre hacia el hígado. Y cuando llegan al hígado, también van a empezar a invadir, porque estos son parásitos invasores. Y a este se le conoce como la amebiasis hepática, y cuando invade el colon, amebiasis intestinal. Esta amebiasis hepática puede también seguir por la sangre hacia lo que vendría a ser el pulmón derecho. Y en el pulmón derecho también van a empezar a invadir, provocando la amebiasis pulmonar. Incluso, recordemos que aquí está el diafragma, puede llegar hacia lo que es el corazón, ¿no? Y afecta principalmente a lo que es el pericardio, que es la capa que recubre al corazón. Entonces, vemos cómo este patógeno, este parásito, no solo puede provocar clínica intestinal, sino también extraintestinal, porque va a llevar una contribución por la sangre. Esto es lo que pasa cuando tiene un ambiente favorable. Pero suponiendo que no hay ambiente favorable, el trofozoito que estaba aquí en el colon se vuelve a enquistar, o sea, se vuelve a estar en su forma de quiste con 4 núcleos. Este quiste, al no tener ambiente favorable, va a migrar, va a ir por el colon ascendente, colon transverso, colon descendente, va a pasar por el sigma, recto, y ya luego se va a ir a través de las heces. Y es así como el ciclo va a seguir, ¿no? Se va a seguir produciendo quistes y se va a ir. Eso es cuando es un ambiente desfavorable. Y aquí al ser humano se le conoce como portador, o sea, porque no tiene clínica, solo el quiste ingresa y sale, pero no le provoca sintomatología. En cambio, cuando ya empieza a invadir, es donde ya se vuelve infectante, ¿no? ¿Ahora sí se entendió? Bien, entonces aquí vemos igual el estadio infectante vendría a ser el quiste maduro, ¿no? Porque va a pasar a través de la boca. El desquistamiento, que vendría a ser que el quiste se convierta en un trofozoito, se va a dar en el intestino delgado, con las condiciones de un ambiente favorable que ya se han mencionado, pero donde van a empezar a colonizar, a invadir, es en el intestino grueso. ¿Y quién hace eso? Los trofozoitos. Y aquí pueden también reproducirse por una fisión binaria el trofozoito. Luego, ¿pero qué pasa cuando no hay un ambiente favorable? Se vuelve a enquistar de trofozoitos, pasa quiste. Y el estadio diagnóstico, pues te lo puede dar cuando el paciente está produciendo trofozoitos o quistes. ¿Por qué? Porque se le pide un examen de heces y en las heces se van a encontrar estos quistes. O se le pide una colonoscopía, que es para poder ver el intestino grueso y ahí vamos a encontrar a los trofozoitos. Entonces, por ambos podemos verlo en el diagnóstico, ¿no? Es una reproducción asexual por división binaria y el encontrar pacientes con este parásito pues indica que hay malos hábitos de higiene en los países endémicos y en los no endémicos, que quiere decir países en donde no hay mucho número de contagio por este parásito, pues puede ser porque el paciente ha viajado, ¿no? A países en donde sí los hay. Acá tenemos una imagen, ¿no? Por ejemplo, las vías de transmisión que habíamos hecho directa, ingresa por la boca, pasa por el esófago, estómago, del estómago pasa el quiste al intestino delgado, acá se convierte en trofozoito, ese trofozoito migra hacia lo que es el colon y aquí empieza a invadir, provocando la clínica, ¿no? Y ya cuando ese puede incluso, habíamos dicho, pasar por sangre, perforar el intestino grueso y pasar hacia lo que es el sistema porta e ir al hígado.
Bien, acá tenemos otra imagen para poder entender. Aquí nos dice, pues no, el humano se infecta al ingerir alimentos o agua contaminada con estos quistes maduros tetranucleados. Una vez que ya el ser humano ha ingerido, este quiste va a resistir al pH gástrico y va a pasar por el estómago. Luego del estómago se va a dirigir al intestino delgado, específicamente al ilion, en donde va a ocurrir este desquistamiento, que habíamos dicho que es que el quiste se convierte en trofozoito. De cada quiste van a emerger 8 trofozoitos uninucleados, porque solo tiene un núcleo, y en su citoplasma podemos encontrar glóbulos rojos. Esos trofozoitos se van a producir más trofozoitos. ¿Por qué? Por una fisión binaria, que es una transmisión asexual. Y se van a adherir a lo que es la mucosa intestinal, donde pueden vivir como comensales, ¿no? Porque aquí van a empezar para nutrirse, van a necesitar fagocitar lo que son los glóbulos rojos. Luego estos trofozoitos migran al colon, que vendría a ser el órgano blanco, es decir, el órgano en donde este va a empezar a invadir y va a producir la clínica. Después, una vez que ya haya perforado este colon, puede pasar a otros órganos a través de la sangre, como el primer órgano que afecta es el hígado, luego del hígado puede ir al pulmón derecho, al pericardio, entre otros. Y el colon pues se va a convertir en un quiste bi y tetranucleados que se van a excretar por las heces. Y es así como va a continuar el ciclo biológico, ¿no? Entonces el ciclo se cierra cuando los quistes contaminan el agua o alimentos y son ingeridos por un nuevo huésped y vuelve a contaminar a otro ser humano. Ahora, ¿cuál es la acción mecánica de los trofozoitos sobre lo que vendría a ser la mucosa intestinal? ¿No? O sea, una vez que ya llega el trofozoito a invadir el colon. Aquí pues vamos a ver de que en nuestro colon vamos a tener una mucosa, si lo vemos en la parte histológica, que va a tener capas, y una de las capas es la mucosa y la submucosa. Estas capas se encargan de secretar un moco en el intestino grueso. Pero cuando llega este trofozoito, pues lo primero que ataca es este moco. Al atacar este moco deja sin protección al intestino grueso, lo cual va a producir una necrosis superficial líptica, es decir, va a empezar ya a invadir la pared de este intestino grueso, ¿no? Provocando una úlcera. Aquí en los bordes de esta úlcera también se pueden empezar a multiplicar lo que vendría a ser los trofozoitos hasta llegar a lo que es la capa muscular y pasar ya a otros órganos. Por tanto, vamos a ver pues de que estas úlceras pues como vemos aquí en la imagen, ¿se puede agrandar? Si lo vemos en una imagen histológica, pues vamos a ver de esta manera, que van a producir estas úlceras que ya pasaron la mucosa. Todo esto que estoy coloreando es la mucosa. Y lo que está aquí abajito vendría a ser la submucosa. Entonces, estos patógenos invaden tanto la pared intestinal que por lo general llegan a la submucosa. Y a este se le conoce como el botón de camisa, porque tiene un aspecto similar cuando lo vemos en una colonoscopía, por ejemplo, como lo estamos viendo acá. Cuando ya empieza a invadir lo que es el músculo, que ya vendría a ser la última capa de lo que vendría a ser el intestino, ya va a producirse lo que es el cuello en botella, que vamos a ver, por ejemplo, que esta es la mucosa, esta es la submucosa y este es el músculo. Se ve en cuello en botella porque empieza a ser así, invadir ya todas las 3 capas desde dentro hacia afuera. Y a esto va a tener una forma de cuello de botella. Bien, entonces cuando pasa esta patógeno hacia los vasos sanguíneos, se le conoce como la diseminación de los trofozoitos y ya se empieza la clínica a lo que se le conoce como la amebiasis extraintestinal, es decir, que ya no solo va a infectar el intestino, sino que se va a ir a otros órganos blancos. Bien, acá tenemos otra imagen en donde vemos la cadena de infección, donde aquí el agente, el que va a producir la patología, vendría a ser el entamoeba histolítica, el cual es un parásito. El huésped, pues vendría a ser el ser humano, al igual que el reservorio, y la puerta de salida va a ser a través del tubo digestivo, pero por las heces que están contaminadas con quistes. El modo de transmisión puede ser directa, que es ano, mano, boca, que quiere decir que el alimento pasa de la mano a la boca con el quiste y luego sale por el ano. Y la indirecta,
que es a través de aguas y alimentos, ¿no? La puerta de entrada, que vendría a ser también ingesta digestiva, pero en este caso oral. La incubación de 2 a 4 semanas. ¿Qué quiere decir periodo de incubación? Es el periodo o el tiempo que se tarda desde que el parásito ingresa hacia el organismo hasta que presenta el primer síntoma clínico. Entonces, ese tiempo que se tarda en que ingresa el parásito y se presenta la primera clínica se le conoce como el periodo de incubación, que es de 2 a 4 semanas. Luego tenemos el periodo de transmisibilidad, que quiere decir que es el tiempo en donde el ser humano puede transmitir el quiste a otro ser humano. Y este periodo va a ser, puede durar días hasta meses, siempre y cuando haya excreción de quistes, ¿no? Bien, acá tenemos otra imagen de la morfología, de cómo vamos a encontrar el trofozoito. En este caso, pues habíamos visto de que tiene este ectoplasma. Dentro se va a encontrar este endoplasma y va a ser el trofozoito uninucleado, es decir, que solo va a tener un núcleo. Y este núcleo va a tener esta forma de rueda dentada. A su alrededor podemos encontrar estos glóbulos rojos que han sido fagocitados. El tamaño de este trofozoito es de 15 a 30 micrómetros, tiene un núcleo único y tiene una membrana plasmática de glicocálix que permite esta extensión de su morfología para poder formar los pseudópodos. Acá tenemos la morfología del núcleo, que habíamos dicho que es en rueda dentada y tiene un tamaño de la quinta parte o la sexta parte del total del trofozoito. Así es como lo encontramos en una lámina. Cuando los lleven al laboratorio de parasitología, pues vamos a identificar al trofozoito con su membrana externa, el ectoplasma, el endoplasma, que es todo lo que estamos coloreando. Acá encontramos a su núcleo, eh, con esa forma de rueda dentada que no se aprecia bien. Y lo que está alrededor, esto de acá, vendría a ser los glóbulos rojos, ¿no? Porque habíamos dicho que esto se encarga de fagocitar. Acá tenemos otro trofozoito con su ectoplasma, su endoplasma. Acá está su núcleo, uninucleado, y alrededor la fagocitosis de los glóbulos rojos. Y es así como lo vamos a encontrar, y estas láminas se los pueden poner cuando den su parcial de parásito. Y lo único que tienen que es identificar, colocar trofozoito de la entamoeba histolítica y luego escribir sus características, su tamaño, que es un nucleado, con el núcleo en rueda dentada, que tiene alrededor los glóbulos rojos por fagocitosis, etc. También nos pueden poner el quiste, que es más frecuente que no los ponga porque es la forma infectante, ¿no? Entonces, tenemos en el quiste tres formas: el prequiste, el quiste inmaduro y la forma infectante, que vendría a ser el quiste maduro tetranucleado. En el prequiste, pues vamos a encontrar que solo un núcleo. En el quiste inmaduro, 2 núcleos. Y el quiste maduro tetranucleado, 4 núcleos. Entonces, esta imagen es muy frecuente que se la van a poner sí o sí en su parcial. Es el quiste del entamoeba histolítico. ¿Cómo lo reconoces? Porque es esférico, con su doble bicapa lipídica, y va a tener 4 núcleos, ¿no? Es fácil de reconocer. Esférica, con doble bicapa, y en su endoplasma pues encontramos 4 núcleos. Esa es la forma infectante. Bien, aquí en el ciclo de vida, una vez más, ¿no? Como al que ingresa es el quiste, va a ingresar hacia lo que vendría a ser el estómago, sobrevive a pesar del ácido clorhídrico, pasa al intestino delgado, aquí es donde se enquista, es decir, pasa de quiste a un trofozoito. Si es un ambiente favorable, pasa al colon, en donde va a empezar a invadir la mucosa, provocando ya la clínica. Una vez que ya empieza a invadir, otro porcentaje del trofozoito se vuelve a enquistar y vuelve a salir a través de las heces en forma de quiste. La nutrición pues es anaerobio facultativo porque no posee mitocondrias, no necesita oxígeno para poder multiplicarse. ¿Cómo sobrevive? A través del consumo de las bacterias y de los fragmentos de tejidos, además de los glóbulos rojos y sustancias elaboradas por el huésped. Es decir, por ejemplo, los alimentos que nosotros consumimos, estos trofozoitos pueden también fagocitar estos. Es por eso que en algunos pacientes encontramos desnutrición. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en el intestino delgado, así como en el intestino grueso, cuando hay pase de alimentos, pues estos absorben nutrientes para que nosotros pues podamos seguir existiendo, pues, ¿no?
Pero si ya la capa del intestino está invadida, pues no va a haber absorción y todo el nutriente va a pasar a través de las heces. Y esto hace de que el paciente pues quede desnutrido por la mala absorción en el intestino grueso. Bien, ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? O sea, ¿qué promueve que se produzca esta infección de este parásito? Vamos a ver factores de riesgo que son dependientes del huésped, que este parásito, si bien puede ingresar a través, ¿no?, de nuestro organismo, no siempre todas las personas hacen clínica. Y eso muchas veces depende del estado de cómo se encuentre el paciente. Por ejemplo, si está inmunodeprimido, es decir, que tiene una baja inmunidad, tanto innata como adquirida, pues es más fácil de que se produzca esta infestación por el parásito. Entonces va a depender de la predisposición del ser humano, va a depender también de si es un niño o adulto mayor, porque en ellos es más factible que se produzca esta infestación. No infección es cuando es producida por una bacteria o un virus, pero cuando es por un parásito se le conoce como infestación. Personas que han ido a departamentos o ciudades endémicas, es decir, en donde ya haya una población con un alto número de esta infestación, el estado de inmunosupresión y aquellos que tienen o sufren de alcoholismo crónico. Luego también va a depender del medio, es decir, de que haya un ambiente favorable para que estos quistes puedan sobrevivir en este medio ambiente. Entonces puede haber, por ejemplo, un saneamiento ambiental deficiente, ¿no? Endemicidad, malas prácticas individuales de higiene, que hace de que pues, por estos malos hábitos se empiece a ingerir estos quistes, y también por desnutrición. Y van a haber otros factores de riesgos que ya van a depender del parásito. Va a depender de la magnitud del inóculo, es decir, de cuánta cantidad de quistes ingresan a tu organismo. A mayor cantidad es más factible de que produzca la infestación. Y también porque estos parásitos van a tener ciertos factores de virulencia. Por ejemplo, tenemos a las lectinas que están adheridas al epitelio, como la lectina galoctasa o la L220 o la decina. ¿Estas qué hacen? Estas van a estar en la membrana externa del trofozoito, y va a ser pues que a nivel de lo que vendría a ser la pared intestinal del colon, pues empieza a eliminar primero lo que es la mucosa o el moco, que es producido por la mucinasa del intestino grueso. Entonces, si el parásito lo que hace es eliminar la primera capa de protección, que vendría a ser el moco. Entonces la invade gracias a estas lectinas, ¿no? Y esto hace que se degrade y puedan ingresar con mayor facilidad a invadir el intestino grueso. Luego obtenemos otros factores como es la degradación de matriz extracelular, como la colagenasa o la cisteína, y los que permiten la penetración a la mucosa, ¿no? A la submucosa y a la mucosa se le conoce como amebaporos o fosfolipasa A, que vendrían a ser sustancias que permiten o facilitan la entrada de este parásito, en ese caso del trofozoito, hacia la mucosa y la submucosa del intestino grueso. Esas condiciones no serían también para que esa persona estuviera con la, o sea, que usted decía que es algo saludable para 7.5. la temperatura del cuerpo del humano normalmente 37.5. 0,5 grados menos diferenciaría para que nosotros estuviéramos mal y otros resultados se pueden invadir. O sea, como nosotros estamos bien, entonces si por ejemplo invade, el trofocito invade, nosotros estamos saludables, en este caso no estaría en buenas condiciones para que pueda reproducir. ¿Sí? Si estuviéramos en malos, por ejemplo, la temperatura estaría más alta, no sobreviviría. Claro. Ajá, sí, porque lo principal es que tiene que estar en un ambiente favorable, que es el pH, la temperatura, el estado de hidratación. No se desarrollaría completamente. O sea, yo digo que la persona entonces debería estar gravemente mal para que no. O sea, no es necesario que la persona esté mal para que produzca la infestación o la clínica. Solo se tiene que cumplir con las condiciones del ambiente favorable.
que se mencionan ahí. O sea, lo que yo dije de que sea inmunodeficiente, el que sea niño y anciano, es como un factor de riesgo que hace de que la infestación se dé mucho más rápida en esas personas que en una persona sana. Bien, luego tenemos la formación de úlceras, que era lo que veníamos hablando, que es la patología o la clínica que se va a dar, ¿no? Habíamos dicho de que que estos patógenos o este parásito por lo general es invasor, entonces invaden la mucosa y a esto se le conoce como la úlcera en botón de camisa. Y esto se lo van a preguntar en el examen teórico. ¿Cuál es el parásito que provoca las úlceras en botón de camisa? Es la entamoeba histolítica. Ese vendría a ser la lesión inicial, pero ¿qué pasaría si ya este de acá se extiende hacia lo que es el músculo? Ya va a tener esta forma, que es en cuello de botella, que ya pasó la submucosa, y está ingresando a lo que es el músculo. Podemos ver aquí en esta imagen, que es una colonoscopía, cómo de ver la pared intestinal que es lisa, ya hay esta úlcera, que es una protrusión hacia afuera. Y en esta úlcera, si nosotros hacemos veamos la parte histológica, pues vamos a encontrar a los trofozoitos en la parte exterior, ¿no? Bien, acá también estamos viendo esta de aquí que es en úlceras en cuello de botella y esta de aquí que es en un botón de camisa. O sea, esta es la submucosa, perdón, la mucosa. Y esta de acá vendría a ser la submucosa. Y cuando ya invade el músculo, ya se le conoce como úlceras en cuello de botella, porque ya se ha extendido hacia el músculo. Pero cuando solo pasa a la submucosa, es decir, va a tener un crecimiento lateral. O sea, eso se puede seguir yendo así, formando más úlcera, pero es lateral. Y ahí se le conoce como en botón de camisa. Bien. Ahora, ¿cuáles son los tipos de clínica que va a dar este patógeno? Pues vamos a encontrar de que si invade el colon, el intestino grueso, pues tiene una clínica intestinal. Pero si ya se invade más allá y perfora la pared intestinal y se va hacia los órganos adyacentes como el hígado, pulmón, pericardio, entre otros, ya se le conoce como una forma extraintestinal que puede producir un absceso hepático, un absceso pulmonar, puede llegar a lo que es el sistema nervioso central, es decir, al cerebro, produciendo una meningitis amebiana, puede infectar lo que es la piel, produciendo una amebiasis cutánea, y entre otras. Entonces, la amebiasis intestinal, vamos a ver de que el sitio afectado con mayor frecuencia vendría a ser el ciego, el sigmoide y el recto. Pero esas tres partes son partes del colon o del intestino grueso. Para recordar, pues este de acá vendría a ser el ciego, luego está el colon ascendente, el colon transverso, descendente, el sigma y el recto. Entonces, ¿dónde es más probable de que este parásito invada? En el ciego, en el recto, en el sigmoide, perdón, y en el recto. ¿Por qué? Porque en esta parte del intestino hay menos movimiento. Y al ver menor movimiento hace de que este parásito en forma de trofozoito se pueda adherir e invadir. Entonces va a producir una amebiasis aguda, que aquí por lo general pues el paciente viene con dolor abdominal, con cólicos, con pujo, ¿no? Que vendría a ser este esfuerzo que hace el paciente por defecar. También el tenesmo. El tenesmo es cuando el paciente siente que aún no ha terminado de defecar, pero cuando va al baño no defeca. O sea, solo es la sensación que tiene de no haber terminado de defecar, pero en realidad no tiene ganas, o sea, no tiene ganas, no defeca. Evacuaciones mucosanguinientas. ¿Y esto por qué? Porque en el intestino grueso, pues vamos a ver de que al invadir va a haber un desprendimiento de sangre, ¿no? Y cuando se pase los alimentos y va a pasar para las heces, pues va a salir estas heces con moco, que es este moco que está invadiendo el parásito y la sangre que se está desprendiendo. A esto se le conoce como disentería. Ya cuando ustedes le digan son heces con sangre y moco, disentería. Puede haber fiebre,
¿no? Y en el mayor porcentaje, o sea, en el 90% de las infecciones de este tipo, pues tiene esa clínica. Luego puede producir lo que es el colon tóxico, que es la forma intestinal más grave, que es cuando ya invade todas sus paredes. La amebiosis extraintestinal, pues aquí el parásito se va a desplazar a otros órganos. El principal órgano, el primer órgano que puede llegar a afectar es el hígado, luego piel, mucosas, el pulmón, sobre todo el pulmón derecho, riñón y el cerebro. Y todo esto se puede infectarse a través de la vía sanguínea. Bien. Acá tenemos la respuesta inmune, es decir, cuando ingresa el parásito, el ser humano se tiene que defender, ¿no es cierto? Aquí vamos a encontrar defensas no inmunes, como es el jugo gástrico que se encuentra en el estómago, pero habíamos dicho que a pesar de este jugo gástrico, el quiste pasa igual. ¿Por qué? Porque tiene esta doble capa. Luego encontramos enzimas digestivas, la capa de moco intestinal, que también es eliminada por las lipasas que tiene este parásito, y la competencia con la microbiota. También encontramos la respuesta innata, que es donde los neutrófilos salen en mayor cantidad a poder defenderse contra este parásito. Es por eso que si nosotros hacemos un examen de sangre en estos pacientes, pues vamos a encontrar una neutrofilia, que es un número aumentado de neutrófilos en sangre. También tenemos la respuesta adquirida, que está dada por la inmunidad humoral, que vamos a encontrar inmunoglobulinas G2, inmunoglobulinas A, inmunoglobulinas M y la inmunidad celular. Y esto nos sirve porque cuando se hace el diagnóstico se puede pedir lo que es esta prueba de serología, en donde vamos a encontrar a estas inmunoglobulinas aumentadas. Bien, dentro de toda esta entamobiosis intestinal, vamos a ver de que la mayoría de pacientes, un 90%, si ingiere el quiste, es portador, pero no hace clínica, es decir, son asintomáticos. Y ellos solo van a seguir transmitiendo la enfermedad a otro ser humano, pero no manifiesta clínica. Luego tenemos un 10% que sí presenta clínica, y de este 10%, el 9% es una colitis no disentérica, es decir, es una invasión del colon en la mucosa y la submucosa, pero de que cuando el paciente defeca, solo va a tener diarrea y solo el 1% hace una defecación disentérica. Es decir, que se va a encontrar heces con moco y sangre. ¿Por qué? Porque ya ha invadido más allá que la submucosa, ha podido ir hasta la capa muscular. Bien, en el caso de la entomobiosis asintomática, pues vamos a ver de que aquí el ser humano solo va a estar como reservorio. Es decir, aquí va a estar el parásito, pero no va a ser clínica. Por lo tanto, es no invasivo, se va a estar en las criptas del Lieberkühn y va a seguir excretando los quistes a través de las heces. Luego tenemos la entamobiasis sintomática, que es cuando ya el parásito invade la mucosa intestinal, en este caso del intestino grueso. Aquí vamos a encontrar dos clínicas, o sea, puede venir con una colitis disentérica o no disentérica. Disentérica, pues vamos a encontrar la disentería, que habíamos dicho que es la diarrea, que se considera más de 3 defecaciones al día, con presencia de moco y sangre, asociado al tenesmo, ¿no? Al pujo y al dolor abdominal. Ya habíamos dicho que el tenesmo es la sensación que tiene el paciente de querer seguir defecando, pero en realidad no defeca. También podemos encontrar fiebre leve o febril y vamos a encontrar mayor cantidad de trofozoitos hematófagos que quistes. ¿Por qué? Porque esos trofozoitos son los que se van a multiplicar en el intestino delgado y van a ir a invadir el intestino grueso. Entonces, al ser patógeno, al producir clínica, pues se necesita mayor trofozoitos para invadir mayor mucosa del intestino grueso. Esta puede llegar a complicaciones, sí, puede producir una apendicitis amebiana, que tiene la misma clínica que un paciente con apendicitis, pero esta es producida por la entamoeba histolítica. Entonces aquí yo puedo decir, sí, el paciente tiene apendicitis, pero antes ha demostrado que tiene también entamoeba histolítica. Entonces se asocia y se le conoce como la apendicitis amebiana. Puede llegar a perforar el intestino, sí, y luego se va por sangre hacia el sistema de vena porta, que llega al hígado y ahí va a producir una clínica extraintestinal y puede producir también la colitis fulminante, que vendría a ser que el colon se llena de úlceras y esto pues produce una mala absorción, desnutrición, entre otras clínicas.
Luego tenemos la crónica o colitis no disentérica, que es la que tiene un 9%, en donde aquí el paciente pues es reservorio de la enfermedad, cambio en ritmo de defecación, es decir, van a haber constantes diarreas, más dolor abdominal, pero no hay presencia de moco ni de sangre. Llenura, que es decir que ya tiene la sensación de que se ha llenado a pesar de que come poco, y vamos a encontrar mayor cantidad de quistes que trofozoitos. Y la principal complicación pues vendría a ser el ameboma, ¿no? El ameboma que vendría a ser una úlcera que llega hacia el músculo y ya está a punto de perforar el intestino grueso, que es tal cual como vemos en la imagen. Y por último, en la parte clínica, tenemos la entamobiosis extraintestinal. Habíamos dicho que por la sangre puede pasar hacia el hígado, y si pasa al hígado se le conoce como el absceso hepático amebiano. ¿Qué va a causar? Va a empezar a invadir el tejido del hígado, provocando una trombosis por una diseminación del parásito a través de los vasos porta. ¿Cómo inicia? Con focos necróticos o conocidos como microabscesos. Y aquí si nosotros le pedimos una tomografía, pues vamos a encontrar el absceso tal cual como vemos en la imagen, que vendría a ser pues redondeado, y dentro de este absceso va a tener un líquido color marrón que es chocolatado, pero si nosotros lo vemos a través de de la parte histológica y pedimos una lámina de este órgano, pues vamos a ver de que este líquido no tiene olor, no es inoloro. En los bordes de esta ameboma podemos encontrar los trofozoitos, y los síntomas que va a producir, a diferencia de una amebiasis intestinal, es que en la extraintestinal el paciente sí va a tener fiebre, y esta fiebre puede ser moderada e intermitente, además de dolor. ¿Pero dónde va a estar localizado este dolor? En el hipocondrio derecho. Y el hipocondrio derecho que se asocia a la localización del hígado. Vamos a encontrar también hepatomegalia, que vendría a ser el crecimiento del hígado, y síntomas pulmonares. ¿Por qué? Porque del hígado, por arriba vamos a encontrar el diafragma, y si este parásito continúa a través de la sangre, puede llegar hacia lo que es el pulmón. ¿Qué pulmón? Sobre todo el pulmón derecho. Y en el derecho también va a empezar a invadir su tejido pulmonar, provocando este absceso pulmonar. ¿Cómo diagnosticamos el absceso hepático? A través de una ecografía, una tomografía, es decir, un estudio de imagen, en donde se puede ver la presencia de este ameboma. También una radiografía simple o un TAC. Cuando pasa este patógeno hacia lo que es el pulmón, puede llegar a afectar primero la pleura. La pleura, que es la capa que cubre al pulmón, que es una serosa, ¿no? Lo cual lo rompe y luego va hacia el pulmón, provocando también un absceso pulmonar. También se ha visto que puede producirse lo que es la amebiasis cutánea, ¿no? En donde se va a originar por una diseminación fecal, y va a afectar sobre todo la piel del ano, produciéndose pues estas fístulas, y luego estas fístulas empiezan a invadir lo que es el tejido de la piel, que son 5 capas, y van a ir provocando estas úlceras que son de bordes prominentes y enrojecidos, ¿no? Que luego va a formarse necrosis, que vendría a ser ya que el tejido se vuelve negro, y va a producir pues un olor fétido. Y esto sí se puede ver, o sea, esto sí es macroscópico porque se da en la piel, a diferencia del hígado, que se tiene que pedir estudios de imagen. Y por último puede llegar a lo que es el absceso cerebral, que se le conoce como la meningitis amebiana, una inflamación del sistema nervioso central producido por la entamoeba histolítica. Ahora, todos estos, sobre todo el absceso hepático, puede llegar a producir una ruptura peritoneal. Cuando vean luego en anatomía, pues vamos a ver que todos nuestros órganos, el estómago, el hígado, el intestino grueso, está cubierto por un peritoneo. Al igual que, por ejemplo, el pulmón por pleura y el corazón por el pericardio, ¿no? Para poder protegerlo. Este parásito puede llegar a romper este peritoneo y producir una peritonitis, ¿no? Que es mucho más que es más una patología más complicada. Puede llegar a los pulmones y romper la pleura, al corazón e invadir el pericardio, y pues por lo tanto puede producirse ya una diseminación a distancia, una diseminación sistémica.
¿Cómo diagnosticamos a este parásito? Pues pidiendo un examen de coproparasitología. Vendría a ser el examen de heces. Se le pide al paciente que en un ¿cómo se dice? En un contenedor, en un envase, ¿no? Se coloca las heces y se lleva al laboratorio. En ese laboratorio se utiliza lo que es la solución salina y el ugol, que son sustancias que nos van a permitir ver, en este caso, pues al quiste, porque recordemos que ¿quién vamos a encontrar en las heces? El quiste, que es la forma infectante. Y el trofozoito solo lo encontramos cuando se pide una colonoscopía, porque se va a encontrar en el intestino grueso, en el intestino delgado. Pero el que sale es el quiste, ¿no? Entonces, por eso les digo que en el laboratorio, cuando vayan, sí o sí les van a enseñar la lámina del quiste, porque es la que se encuentra en las heces. Y como ven, tiene esos 4 núcleos y alrededor una forma esférica con su doble capa lipídica. ¿Qué otra cosa se puede pedir para poder hacer un diagnóstico ya completo? Lo que vendría a ser las pruebas inmunológicas, que es la ELISA y el PCR, en donde se va a encontrar las inmunoglobulinas aumentadas. También se puede, si nosotros queremos ver el trofozoito, pues pedimos una colonoscopía en donde se saca una biopsia para poder visualizar las lesiones. Y ahí encontramos recién el trofozoito. También podemos pedir pruebas serológicas y cultivos e inoculaciones que se dice entre paréntesis que no son de rutina porque no se utilizan para hacer un diagnóstico, sino se utilizan más para cuando se hacen trabajos de investigación. Bien, y con respecto al tratamiento, ya para terminar con lo que es la entamoeba pues lo que se utiliza son amebicidas. Estos amebicidas se les conoce así porque son fármacos que van a eliminar ya sea a los quistes o a los trofozoitos. ¿Qué es lo que difiere? Podemos utilizar amebicidas de acción luminal. ¿Qué quiere decir acción luminal? Que van a actuar en el intestino, en la pared luminal del intestino. Entonces, ¿a quién habíamos dicho que encontrábamos en el intestino? A los trofozoitos, ¿no es cierto? Entonces, estos son medicamentos que se utilizan para eliminar a los trofozoitos, como cuáles, como el teclosan o el lodoquinol, que son los más frecuentes. Pero cuando ya este parásito se ha ido hacia lo que vendría a ser órganos, como por ejemplo el hígado, ya tenemos que utilizar amebicidas de acción tisular, es decir, que eliminen el intestino, de acción tisular, que eliminen a los trofocitos en el órgano, pero también luminal, o sea, que eliminen el intestino, porque en el intestino se empiezan a reproducir, como habíamos dicho. Entonces queremos eliminar en el intestino y en el tejido. ¿Qué fármacos son amebicidas de acción tisular y luminal? El metronidazol y lo que vendría a ser sus otras familias de este fármaco, como es el ornidazol, tinidazol, pero de estos el que más se utiliza es el metronidazol. Y luego tenemos amebicidas de acción exclusivamente tisular, que es decir, las que van a eliminar el parásito en los órganos blancos, que es la dihidroementina. Entonces, de esta PPT, pues se queda que el más utilizado es el metronidazol, porque por lo general nosotros queremos eliminar el parásito en el intestino, pero también en los órganos, como pulmón, hígado, entre otros. Bien, eso ha sido todo con respecto a entamoeba histolítica, y ya mañana haríamos Giardia, porque me parece que el día jueves tienen su primera práctica de laboratorio. ¿Alguna pregunta? Sí. Pero este parásito, como habíamos dicho, cuando por ejemplo invade intestino, una de sus clínicas es que no produce fiebre. Cuando invade reciente órganos como el hígado, pulmón, cerebro, hay recién es donde se presenta lo que es la fiebre elevada. Bien difícil, porque ya, o sea, por ejemplo, es como que del intestino sube hacia el hígado, pulmón, corazón, y ya quiere decir que ya está diseminado por todo y ya lo último que llega es al cerebro. Entonces es más complicado dar tratamiento farmacológico, ¿no? Ya incluiría otros tipos de, por ejemplo, una operación, pues, claro, ajá. Pero por lo general esto se dan cuenta porque el paciente va a sentir un dolor abdominal insoportable.
¿no? Y este dolor abdominal se da por lo mismo de que el parásito está invadiendo el intestino, se está produciendo estas úlceras, y una úlcera duele. Si ha invadido, hay otros, por ejemplo, parásitos que pueden tener los mismos síntomas. Por ejemplo, la giardia, que vamos a ver mañana. También es un protozoario y también tiene sus dos formas de quiste y trofozoite. No, la Escherichia coli, no, es una bacteria. Y eso estamos hablando de parásitos. Claro, o sea, la clínica es el dolor, ¿no? El dolor abdominal, las diarreas constantes. Entonces, cuando muchas veces vienen con diarreas, lo primero que te piden es hazte un examen de heces. Y en el examen de heces, utilizando el Lugol y la solución salina, no se coloca en la lámina y una vez que está en la lámina se ve por el microscopio. Y en el microscopio es donde se puede encontrar este quiste, ¿no? Ahora, para hacer tratamiento para esta patología, necesitamos hacer más que un examen en heces. Por eso se pide la parte serológica, que es pedir ELISA y PCR para dar por confirmado el diagnóstico y recién ahí dar tratamiento.